bienvenidos a todos a esta reunión de mujeres, la primera reunión de mujeres del año de nuestro Ministerio en lo Secreto. Estamos muy agradecidos con Dios porque estamos totalmente convencidos de que este es un buen año, como todos los años, ¿verdad? Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Sus misericordias se renuevan cada mañana para cada uno de sus hijos, de sus hijas. Y será, creo yo, en mi corazón un buen año. Y antes de finalizar el año fui a desayunar con mi hermana, mi sobrina y una amiga. Y esta amiga me preguntó, ¿tú qué palabra sientes para este año, Malena? ¿No? Y yo le dije, avanzar, ¿verdad? Avanzar. Y, y yo también le dije, y veo flechas dirigidas, ¿no? Entonces, para mí, este es un año de mucha expectativa. Siempre soy una mujer de expectativas grandes y no sé, algunas ya conocen cuál es mi corazón en relación a eso. Y para las que no sepan el detalle por qué soy persona de expectativas grandes, es porque conozco a Dios y fui enseñada por mi papá biológico, ¿verdad? Él siempre nos decía, ay, voy a comprar un carro. Y yo veía lo que él compraba y yo decía, no, o sea, esto está como para que lo tiren a la basura. Pero él decía, es que yo ya lo vi, yo ya sé cómo va a quedar, ¿no? Y una vez, cuando tenía yo 4 años, nos cambiamos de casa y mi papá nos llevaba en el carro. Yo apenas, pues soy la más bajita de mi casa y apenas, haz de cuenta, yo en un carro que era un modelo, mi papá siempre le gustaron los modelos antiguos de carro y compraba carros y los renovaba y los arreglaba muy padre. Pero yo de chiquita ese carro era como que el asiento como para atrás, así muy raro. Entonces yo chiquita, 4 años, y aparte de, pues, de estatura muy pequeña, pues tampoco no soy tan pequeña, pero igual, y pues chiquita. Y yo recuerdo que mi papá en ese momento dijo, volteen, y era para el lado izquierdo de la ventana del carro. Y decía mi papá, aquí vamos a vivir, hijos. Y yo así como que, ¿cómo? ¿Verdad? Y recuerdo que mi mamá dijo, ay, Ramón, nos trajiste de Guatemala a Guatepeor. O sea, ¿cómo está muy feo aquí? Decía mi mamá. Y y dijo mi papá, ay, mentiras, mentiras, es del lado derecho. Y volteamos y estaban unos departamentos nuevecitos, era muy contrastante en ese momento. O sea, en la calle, del lado izquierdo, unas viviendas muy maltratadas. Y del lado derecho, unos departamentos nuevos, ¿verdad? Y entonces mi papá eso hacía comúnmente cuando nos enseñaba cosas que compraba y así, para que no sé, para que después nos asombráramos, ¿no? Entonces yo en Dios así tengo esa expectativa siempre, ¿verdad? Que Dios siempre me va a asombrar con cosas mayores y así lo dice la palabra, que nos va a asombrar con cosas mayores, nos va a dar cosas mayores de la que pedimos o entendemos. Entonces cuando esta persona me preguntó que cuál era la palabra que yo sentía para este año, yo le dije que avanzar, ¿verdad? Y por eso hoy la primera reunión la quise titular así, Avanza. Y yo no sé si tú has pasado temporadas donde sientes que no estás avanzando, donde sientes que estás más bien a veces hasta como patinando, ¿no? A veces que los carros caen en fango, en lodo, ¿verdad? Y que le aceleran y en lugar de avanzar, ¡uy! Empiezan a la rueda a hundirse más, ¿verdad? Pero a veces, como seres humanos, como mujeres, que ahorita en particular estamos hablando con mujeres, hay cosas que nos detienen, hay cosas que no nos permiten avanzar. Y una de esas cosas puede ser el miedo, ¿verdad? Miedo a lo nuevo, miedo a fracasar, miedo a ser lastimadas, miedo a que no nos vayan a resultar nuestros planes, ¿verdad? Si es bueno, la palabra lo dice, que nos detengamos y calculemos,
en las cosas que nosotros estamos planeando, ¿verdad? Pero cuando esto que te estoy comentando impide un avance porque yo tengo miedo, porque tengo temor, porque en mi pasado ha habido cosas de fracaso que vienen y yo las recuerdo y digo, no, 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 porque me va a volver a ir mal. No voy a volver a tener amistades porque he sido muy defraudada. Entonces ya no quiero que me lastimen, ¿verdad? No, ya no voy a tener una relación con alguien en caso de personas que sean solteras, ¿verdad? Que se hayan divorciado o que sean solteras porque nunca se han casado o han terminado una relación. Y cuando aparece alguna otra persona, hay un temor a avanzar, ¿verdad? Porque dices tú, no, no, me va a ir muy mal, ya me fue mal, ¿verdad? Entonces el pasado nos puede llegar a detener. El miedo nos puede llegar a detener, ¿verdad? De tomas de decisiones. Y yo quiero hablar contigo hoy el caso de un hombre que yo admiro mucho y es muy nombrado y yo creo que cada una de nosotros lo hemos escuchado. Y este hombre se llama Caleb, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esos dos, pues no dos, 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra? ¿Verdad? Esos dos espías que estaban ahí, 12, perdón. Y yo cuando estaba estudiando para esto me llamó mucho la atención un detalle que no había visto antes y que desconocía. Ah, y les decía de estos 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra. Y estas personas tenían un rango muy especial. Los 12 eran príncipes. O sea que no eran cualquiera, ¿verdad? O sea, eran príncipes de las tribus de Israel. Entonces, estos 12, tú sabes la historia, solamente dos vinieron con informes buenos. Dos de ellos nada más, ¿verdad? Y fueron a espiar esa tierra que era la tierra que Dios había prometido. Estos hombres eran parte de la generación que caminó por el desierto. Y me voy a enfocar propiamente en Caleb. Caleb era ese hombre que había caminado por el desierto, ¿verdad? Tenía 40 años cuando fue mandado a espiar la tierra. Fíjate lo que te decía que me impresiona mucho cómo lo que opina, lo que dice la palabra y cómo era Caleb. Dice en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, perdón, y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, aquí la palabra habla que Caleb tenía un espíritu diferente. Entonces, era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que avanzaba, ¿no? Como te dije, era parte de ese grupo de personas que caminaron en el desierto. Era uno de esos 12 príncipes que fue mandado a expiar la tierra y dos de ellos nada más trajeron buenos reportes. Buenos reportes no en el sentido que negaran las situaciones que hubieran difíciles ahí. Y a veces nosotros, cuando estamos enfrentando una situación de dolor, una situación de enfermedad, una situación de deuda, una situación de pérdida, ¿verdad? Donde no podemos avanzar, nosotros somos, tal vez podemos tener esa actitud de esos 10 que decimos, bueno, yo conozco a Dios, sé que Dios hace milagros, sé que Dios es todopoderoso, pero la enfermedad que tengo es muy grande, es un diagnóstico muy fuerte, ¿no? O puedes decir, no, pues es que estamos en una situación económica muy fuerte, sé que Dios es mi proveedor, sé que Dios en otro momento ha hecho milagros financieros para otras personas, pero no creo que para mí los haga, ¿verdad?
Entonces, todo eso, ese tener esas opiniones, esas expresiones de ver las circunstancias mayor a Dios, no nos permiten avanzar, ¿verdad? No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado en un momento de tu vida donde sientes que lo que estás viviendo te sobrepasa. Pero te voy a decir una noticia, nada sobrepasa a Dios. Y ese era el espíritu de Caleb. Caleb, que tenía un espíritu diferente, dice la palabra, a él no negó que hubiera gigantes. Él no negó que tenían que guerrear. Él no negó que tenían que conquistar, pero sabía quién era su Dios, ¿verdad? Entonces él decía, no, 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 no importa, ¿sí? No importan los gigantes. Y él tuvo un buen reporte, pero en su corazón siempre se quedó la promesa que le hicieron de entregarle una tierra. Entonces, tú y yo tenemos promesas de parte de Dios, de tierras que nos corresponden, de promesas que son de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. Dios, nosotros en Jesús somos sanas. Nosotros en Jesús no vamos a ser sanas. Y no importa si en este momento alguien está pasando por un proceso de enfermedad. Tú, como te llames, en el lugar que estés, en el país que estés, yo declaro que tú tienes un espíritu diferente y que eres de esa parte del principado de Dios, ¿verdad? Entonces, no importa el diagnóstico, no importa cómo se llame, no te detengas, avanza. Avanza porque Dios te ha prometido una realidad. Eres sana por la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya te sanó, independientemente a cómo te sientas y a cómo te veas. Eso no importa. Es difícil, sí, pero no te dejes amedrentar por ello. Avanza, avanza en la fe, avanza en la confianza, avanza en la esperanza y declara, yo tengo un espíritu diferente. Y así como Caleb, aunque yo vea los gigantes, aunque yo vea las circunstancias difíciles, aunque yo vea la situación económica, política, cultural, social que está sucediendo a mi entorno, no importa. Dios ya me ha dado una promesa. Acuérdate, en Números, Dios dice, Caleb tiene un espíritu diferente. Y Moisés le dice, heredarás la tierra. Si hay una tierra para ti y para tu descendencia. Entonces, eso es una bendición que como tú como mujer, ¿verdad? O como hombre, si también nos estás escuchando, no se queda la bendición solamente para ti, ¿verdad? Tal vez tú estás guerreando por una bendición que a ti no te va a tocar ver. Ay, discúlpame si te estoy dando como unas noticias no tan alentadoras, ¿verdad? Pero va a haber cosas que tú vas a estar guerreando, que tú vas a estar conquistando y tal vez tú no las veas, pero lo va a ver tu descendencia. Pero tal vez sí te toque a ti, ¿verdad? Entonces, por una o por otra cosa, tú avanza, avanza por lo tuyo. Y eso tuyo va a ser heredado a tus descendientes, ¿no? Y eso es muy padre, o sea, el saber que Dios tiene cosas para nosotros, ¿verdad? Y que vamos a alcanzarlo, pero necesitamos avanzar. No nos necesitamos, Dios no necesita que tú te pares. Dios no necesita que tú retrocedas, sino que necesita que avances. Y mira, entonces esto pasó con Caleb. Entonces, después de que Caleb viene y da el reporte, pasan 45 años. Él tenía 40 cuando le dieron la palabra, ¿verdad? Y cuando tenía 85 años, ya no es, obviamente ya no estaba Moisés. Entonces Caleb viene
y va con Josué, ¿verdad? Porque tú te recuerdas que quien quedó a cargo después de Moisés fue Josué. Y vamos, si gustas, me acompañas y si no, lo lees después. A la palabra en el libro de Josué, capítulo 14, versículo del 6 al 14. Y te lo voy a leer en Reina Valera 60. Entonces, ahí prepárate para escuchar, ¿verdad? Entonces, te repito, es libro de Josué, capítulo 14, a partir del versículo 16. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Le dio perdón. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí a mí se me hace muy especial todo esto que menciona Caleb, ¿verdad? Caleb le recuerda a Josué que cuando Moisés lo llamó a ir a reconocer la tierra, él tenía 40 años. Y te recuerdo, era un hombre de espíritu diferente. Y ahí la palabra está hablando en espíritu en minúscula, o sea, era el espíritu, era la personalidad, era el carácter de Caleb, diferente a los demás, ¿verdad? Por eso él pudo venir y dar un reporte real, pero también inspirado por la promesa de que se les iba a entregar la tierra. Y él, este hombre, no crean que en esos 45 años se pasó así como que, ¿verdad? No, él avanzaba, porque acuérdate, la tierra entraron a conquistarla. No entraron a la tierra prometida así como que, ah, ya llegamos, ¿verdad? Qué padre, fluye leche y miel, ¿verdad? Todo tranquilo aquí. No, llegaron a conquistar, llegaron a guerrear, avanzaron. Y a veces tú y yo tenemos un pensamiento tal vez de que cuando Dios promete algo,
nosotros nos vamos a sentar así bien bonitas, ¿verdad? Como somos, ¿verdad? Y nomás de decir, ah, pues ya llega la promesa, que venga la promesa, y sí, Señor, todo lo que prometes tú es mío, sí, soy coheredera juntamente con Jesús de todas las cosas, ¿verdad? Pero no queremos avanzar, ¿verdad? Queremos ser nada más que nos traigan el cumplimiento de promesa, pero hay cosas que a ti y a mí nos va a corresponder conquistar. Yo siempre he dicho que la persona que me es más difícil conquistar a mí es a mí misma, ¿verdad? Porque ya me conozco, ¿verdad? Conozco cuáles son mis áreas de oportunidad. Yo así les llamo a los defectos, áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, yo me conozco, entonces yo sé yo sé cómo tengo que debo de conquistar en mí misma, ¿verdad? Entonces, pero no podemos ser pasivos, como decía Miriam, no podemos ser pasivos, tenemos que tener una fe activa, una fe que avanza, una fe que aunque vea lo que vea, recuerda, no nos guiamos por vista. Si tú y yo nos guiáramos por la vista, ¡ay! ¿Desde cuándo que hubiéramos corrido? ¿Verdad? ¿Desde cuándo? ¡Ey, pélate pollo porque esto está feo! No, tenemos que avanzar. Y este hombre a los 85 años llega y le dice a Josué, ¿sabes qué? Te voy a recordar, te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Yo tengo una tierra, a mí me la prometieron, es un monte, se llama Oreb, ¿verdad? Y como yo sigo siendo ese hombre de un espíritu diferente, ¿verdad? Y la misma fuerza, dice, que tenía para guerrear a los 40 la había mantenido él durante otros 45 años. Y luego todavía dice, y esa misma fuerza la tengo ahorita para conquistar Oreb. Porque Oreb, como te decía, no era un lugar de promesa donde ya nomás tenía que llegar y, ya llegué a mi residencia, esos son mis terrenos. No, era, era el territorio de los hijos de Anac. ¿Y quién eran estas personas? Eran gigantes, ¿sí? Parientes de Goliat, hombres de más o menos 3 metros de estatura. Y Caleb está pidiendo avanzar para llegar a conquistar la tierra de estos hombres. Entonces no era fácil lo que él estaba pidiendo, ¿verdad? Pero era un hombre, un espíritu diferente, que por creerle a Dios, la fuerza que él tuvo desde los 40 años, continuaba a los 85. Yo la verdad envidio a este hombre. ¿Verdad? Porque dices, ¿cómo no manches? Date cuenta como que a los 40 así, ¿verdad? Y a los 85 y seguía así. Y todavía diciendo, dame el monte, porque quiero conquistar, porque voy a acabar con los hijos de Anac, porque esa tierra es mía y es de mis hijos, es de mi descendencia. Y dice ahí la palabra perpetuamente, o sea que para siempre. Entonces hay cosas que tú y yo necesitamos demandar, recordarle a Dios, ¿verdad? Tú me diste esto, ¿verdad? Está difícil el monte que voy a ir que quiero avanzar para ir a conquistar. Pero si tú estás conmigo, ¿quién va a estar contra mí? ¿Verdad? Si tú me das la misma fuerza que me has dado hasta ahorita, yo en ti voy a lograrlo, pero necesito avanzar. Caleb no se quedó quieto. Caleb no le tuvo miedo al reto. Caleb sabía que ya le habían dicho que esa tierra era de él. ¿Sí? Y fue y la reclamó, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Avanzar y reclamar lo que ya Dios nos ha prometido. Va a haber gigantes, muchachas y muchachos, ¿verdad? Que nos van a ver después. Va a haber gigantes, pero esa tierra es
tuya, esa tierra es mía. Y fíjate que te voy a comentar qué significa Oreb. Y ahí es un compromiso muy grande, porque Oreb significa comunión, unión, alianza. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos avanzar? ¿Cómo tú y yo podemos conquistar? ¿Cómo tú y yo podemos vivir la promesa? Yendo por nuestro Oreb, perdón, por nuestro Hebrón. Y Hebrón significa comunión, unión y alianza. Creo que toda la reunión te dije mal el nombre. El monte era Hebrón, el lugar que significa comunión. Para que Caleb tuviera esa comunión mayor con Dios, esa intimidad mayor, necesitaba conquistar los gigantes. Entonces, por eso te digo, yo no sé cuál será tu gigante hoy. Yo no sé si tu gigante es temor a morir, temor a estar enfermo, temor a la pobreza, temor a que no haya un cambio en tus relaciones familiares, temor a que no haya un cambio social donde tú vives. Yo no sé, ¿verdad? Solamente tú sabes. Pero sí te quiero animar a avanzar. Te quiero animar a que no te quedes en tu pasado. Tu pasado no te define. Te define lo que Dios ha prometido para ti. Tal vez te hayas equivocado n número de veces, ¿verdad? Pero eso no te define. Te define lo que Dios ha hablado sobre ti. Te define la promesa que Dios tiene para ti. Te define ese Hebrón que Dios tiene para ti, ¿verdad? Pero que necesitas conquistar. Y te voy a dar un tip para cómo conquistar tu monte, cómo llegar a una comunión mayor con Dios, una alianza más estrecha con Dios. No digo que no la tengas, pero sí que puedas ir en aumento. La palabra dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria. Entonces nuestra relación con Él tiene que ser así, en avance, ¿verdad? Mayor. No decir, ay, no, pues otro año más y pues yo voy a orar ahí. No, necesitamos avanzar, necesitamos conquistar, necesitamos llegar a esa tierra que Dios tiene para nosotros. Y vamos a leer, ya para concluir, eh, la palabra en Filipenses 3:13. Y aquí este es el que te digo que es el tip que te va a permitir avanzar. Yo creo que ya muchas de ustedes se conocen esta parte de la palabra, pero la quiero leer de nuevo para ti hoy, para recordar, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está recordando quiénes somos, que no somos cualquier persona, que somos mujeres de espíritu diferente. Porque si estamos hasta aquí, ¿verdad? Si estamos ahorita hasta aquí, este momento de nuestra vida, es porque somos mujeres de un espíritu diferente, no nos hemos quedado ahí tiradas, ¿verdad? Sino que nos hemos levantado en Dios y hemos ido conquistando y hemos ido conquistando a nosotras mismas, porque a veces nosotros somos las primeras que nos boicoteamos, ¿verdad? Bueno, no sé si tú, pero a veces yo me pego unas boicoteadas bien feas. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Algo que nos va a permitir a ti y a mí avanzar es olvidar lo que queda atrás. Lo malo,
y también lo bueno, porque a veces nos quedamos nosotros con las glorias pasadas. Si Caleb se hubiera quedado con las glorias pasadas y decir, no, ya conquistamos ahí, porque se llama una ciudad, ¿verdad? Ya conquistamos Jericó, ya conquistamos acá y allá, ¿verdad? Esas eran las glorias pasadas. Pero él dijo, no, yo quiero la gloria que viene, una gloria mayor, conquistar Hebrón, ¿sí? No me importan los gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Caleb? Y es este tip que te digo. Al igual que Pablo, ¿verdad? Y al igual que tú y yo, para poder avanzar, necesitamos olvidar lo que queda atrás, ¿sí? Olvidarlo. Ya nos equivocamos, miren muchachas, con el pasado no podemos hacer nada. Ya pasó, por eso se llama pasado, ¿verdad? Ya eso ya, no podemos hacer nada. Fuimos asertivas en decisiones, qué bueno. No fuimos asertivas en decisiones, pues ni modo, ¿verdad? Pero olvidémonos de lo que queda atrás. Dice, y extendámonos a lo que está adelante. Extiéndete hacia tu Hebrón. Avanza. Avanza en tu comunión con Dios. Avanza en tu relación con la palabra. Lee cada día la palabra. Medita en ella, ¿verdad? Ese es el tip para avanzar. ¿Sí? Miedo, pues vamos a sentir. Es natural, somos humanos, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, hay que avanzar. No hay que quedarnos estancadas, ¿verdad? Entonces, yo te animo en esta tarde, noche, o el horario en el que tú nos vayas a escuchar en algún momento, ¿verdad? Que avances, que no te quedes parada, que recuerda las promesas de Dios que Él te ha dado y reclámalas. Ve y recuerda, esto es mío, ¿verdad? No importa que tenga que conquistar, no importa que tenga que guerrear, ¿verdad? Pero esto es mío y me extiendo adelante. Me olvido de lo que ya no pude hacer. Me olvido de lo que ya no hice el año pasado, ¿verdad? Sino que me extiendo. ¿Sí? Me extiendo hacia lo que está adelante y pidamos nuestro monte, pidamos nuestro Hebrón, caminemos hacia esa promesa que Dios nos ha entregado, ¿sí? Y te voy a decir que cuando tú ya estés ahí, en esa tierra tuya, en esa promesa cumplida, en esa sanidad que tú vas a experimentar y vas a vivir, porque esa es una realidad, porque eres sana en Jesucristo, ¿no? Si esas deudas que hasta el momento no has podido pagar, las vas a poder pagar. Dios te va a dar una estrategia para conquistar ese gigante, para cortarle la cabeza. Entonces ahí cuando ya estemos ahí vamos a decir, valió la pena la espera, valió la pena creer, valió la pena avanzar. Eso vamos a decir cada una de nosotros, valió la pena. El Hebrón no es un solamente es un lugar. Hebrón es el resultado de no rendirte. No te rindas, avanza. Si estás cansada, no importa, ¿sí? Avanza. Si te has detenido, no importa, pero avanza, ¿sí? Y si tú en esta tarde, tú dices, yo quiero avanzar, Malena, yo quiero avanzar, yo no me quiero quedar aquí, ¿sí? Yo te pido que cierres ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros ese espíritu diferente. ¿Sí? Que no importa nuestra edad, no importa lo que ya hayamos vivido, no importa lo que estamos viviendo incluso, ¿sí? Somos mujeres con un espíritu diferente, llamadas a conquistar, llamadas a avanzar. Yo declaro en el nombre de Jesús que este será un año de avance. Todo estancamiento que habíamos estado viviendo en nuestras vidas se termina hoy. Hoy declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo de un parteaguas a nuestras vidas y vamos a avanzar, vamos a conquistar, vamos a llegar a ese lugar de intimidad con Dios
donde vamos a conversar con Él como nunca antes habíamos conversado. Se terminan esas oraciones religiosas donde estamos siendo esas mujeres que estamos con frases repetitivas, sino que somos esas mujeres que vamos a venir a conversar, a platicar con Dios de una manera tan sencilla, tan sincera, con el corazón abierto, sin importar si las frases suenan espirituales o no espirituales, porque nos estamos acercando a ese Hebrón de la intimidad con Dios como hijas, como herederas, como coherederas, juntamente con Jesucristo de todas las cosas. Ya no nos vamos a congregar nada más porque haya un sentido de decir tengo que ir a la iglesia, sino porque realmente vamos a ir a adorar con los demás a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque este año es el año de conquista, es el año de avanzar. Este año es de esas flechas que están siendo lanzadas hoy. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Lupita, que Fanny, que Nirian, que Ingrid, que Carmelita, Dama, Yeudi, son lanzadas como esas flechas que van y dan al blanco, en el nombre de Jesús. Flechas que dan al blanco, no son flechas tiradas así sin sentido, sino que el Espíritu Santo les va a estar hablando de una manera tan especial, tan clara, que ustedes se van a sorprender y ustedes van a decir, nunca había escuchado la voz tan claramente, la voz de Dios tan claramente. Y van a ser direccionadas, van a ser así, van a ir a dar al blanco en cada decisión que ustedes tengan que tomar, tanto en sus familias como en sus trabajos, como para ustedes mismas, para sus matrimonios, en el nombre de Jesús. Decisiones que van a estar siendo inspiradas por el Espíritu Santo y vas a dar al blanco en el nombre de Jesús. Y serás esta mujer en este año que avanza, que no se queda quieta, que no le teme a nada, porque estás totalmente convencida y segura quién va delante de ti, como ese poderoso gigante, que no hay gigante alguno, llámese como se llame, ningún diagnóstico te va a detener. Fanny, ningún diagnóstico te va a detener para el propósito que Dios te ha llamado. Ese es un gigante nada más, es un gigante que quiere estorbarte, pero eres esa mujer de espíritu diferente, que tú vas a arrancarle la cabeza a esos gigantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tengas miedo, yo te respaldo, no tengas temor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por lo que vas a hacer en Lupita y en su familia, Señor. De anticipado te damos gracias, Señor. Lupita, tú tienes peticiones delante del Padre muy personales que no le has dicho incluso a nadie. Dice el Señor, yo voy a estar cumpliendo esas peticiones. Tus hijos son míos, no temas. No temas, así veas el gigante que se te presente, no temas. Tus hijos, cada uno de ellos, yo los he llamado por nombre y tienen propósito y tienen destino en mí. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Rey, por lo que tú estás haciendo, por lo que harás, Señor, en cada una de estas mujeres que están conectadas en este momento y las que escucharán esta enseñanza. Espíritu Santo, envuelve de tu gracia, de tu unción cada una de nuestras vidas, Señor, para ser esas mujeres que avanzamos, Señor, que avanzamos. Que no caigamos en el tedio, Señor, que no caigamos en la mediocridad, que no caigamos en la costumbre, en el conformismo, Señor, sino que sí es una realidad que tú tienes cosas buenas y nuevas para nosotros y que tus planes son de bien y no de mal, Señor, y que en ti tenemos un futuro y una esperanza que está en victoria siempre, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, me despido de ustedes en esta tarde, noche o mañana cuando tú nos estés escuchando y nos vemos en la próxima reunión de mujeres el próximo mes. Dios te bendiga. Hasta luego.